El bailongo que indignó a México por Veracruz. Si es que mientras nuestro estado vivía una de las peores tragedias de los últimos años, con familias sin casa, con el lodo hasta la cintura y comunidades enteras esperando ayuda, pues en la Cámara de Diputados se armó un bailongo. Sí, un bailongo con la Sonora Santanera, justo cuando el país miraba con dolor hacia el norte veracruzano. ¿Y quién se llevó el protagonismo de ese evento? Pues nada más y nada menos que Sergio Mayer, el actor convertido en político que una vez más está en el ojo del huracán. El tema no solo indignó a la opinión pública, también provocó una discusión en vivo con uno de los periodistas más reconocidos de México, Joaquín López Dóriga. Y lo que empezó como una entrevista terminó siendo una pelea al aire. No es incorrecto. No, a ver, escucha, aquí no estás en la cámara, que puedes decir lo que quieras. Todo comenzó después de las inundaciones en Poza Rica y Álamo, donde decenas de personas perdieron la vida y miles quedaron damnificadas. Mientras el gobierno federal y las Fuerzas Armadas desplegaban ayuda, muchos ciudadanos denunciaban en redes sociales que la respuesta era lenta o insuficiente. En ese mismo contexto, se difundieron imágenes del homenaje a la Sonora Santanera en el recinto legislativo de San Lázaro, un evento con música, con aplausos y con baile. Y claro, la indignación no tardó. ¿Cómo era posible que hubiera fiesta en el Congreso mientras el país estaba bajo el agua? En su programa de Radio Fórmula, López Dóriga buscó a Sergio Mayer para que explicara si fue él quien organizó el evento, pero también señaló la responsabilidad de Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara y también veracruzano, sobre todo por haber permitido el acto en medio de una tragedia nacional. No estoy hablando de lo prohibido. Estoy hablando que en medio de una tragedia nacional, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo en uno de los auditorios de la ciudad legislativa de San Lázaro. El periodista fue directo. Le dijo que el bailongo no solo era una falta de sensibilidad, sino una vergüenza institucional. Perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien. Cuando comenzó la conversación, Sergio Mayer intentó explicar que el evento fue un homenaje cultural, que él solo buscaba promover la música mexicana y que según su criterio no había nada incorrecto en hacerlo. Pero López Dóriga no se la dejó pasar, le insistió una y otra vez con la misma pregunta: ¿fue correcto sí o no? El exdiputado esquivaba la respuesta, decía que no escuchaba bien o que la pregunta era tendenciosa. Y ahí fue donde el periodista explotó. Llegó a decirle que lo perdonara, pero que aquí no era su casa de la risa, que se equivocó de programa y lo sacó del aire. El momento se volvió viral en cuestión de horas. Usuarios de redes sociales revivieron el fragmento una y otra vez. Y la tensión, los silencios, los tonos elevados, todo se convirtió en un ejemplo de cómo el showbiz y la política se mezclan mal. Hola hermoso, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Oye, vi el tema de lo de la Sonora Santanera. Yo con mucho gusto te puedo responder. Sergio Mayer, en su defensa, aseguró que el evento estaba planeado desde meses antes, que no se trató de una fiesta, sino de un acto cultural, y que él asumía toda la responsabilidad. Pero en redes sociales, la gente no lo perdonó. Mientras Veracruz llora, los diputados bailan. Esa fue la frase más repetida. Y este choque no es un choque y no es un solo pleito entre un periodista y un actor. Es una muestra del desgaste de la clase política, donde cada paso en falso se amplifica en redes sociales y la percepción pública pesa más que la intención. Sergio Mayer, que ya venía arrastrando fama de polémico, termina otra vez en el centro de la crítica, y López Dóriga, curtido en 1000 debates, logró lo que pocos: colocar la incomodidad al aire. Y entre ambos, el tema de fondo se perdió. Y es que las víctimas, la tragedia, la empatía que muchos sienten, faltó. Al final, la imagen que queda es muy dura. Un país donde unos limpian el lodo y otros bailan sobre él.
donde la política se confunde con espectáculo y las tragedias se olvidan entre entrevistas virales. Porque sí, puede haber homenajes y puede haber cultura, pero hay momentos donde el respeto pesa más que el ritmo. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Veracruz revive los fantasmas de Duarte. Y es que el fantasma del duartismo vuelve a tocar las puertas de la justicia. La ex vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, tendrá que enfrentar juicio por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos durante su gestión al frente de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz. Así lo determinó un tribunal federal que confirmó que los pagos a diversas empresas fueron autorizados directamente por ella, sin que existiera contratos, comprobantes o servicios reales. En pocas palabras, millones de pesos salieron de las arcas del Estado sin respaldo administrativo alguno. Este caso llega después de una resolución. La exfuncionaria, que hoy goza de libertad plena, intentó cerrar el caso argumentando que ya había cumplido con sus obligaciones judiciales. Pero el tribunal fue muy claro: la investigación sigue viva. Las pruebas demuestran que ella ordenó directamente los pagos a empresas fantasma sin constancia de servicios de comunicación ni dictámenes de suficiencia presupuestal. Según la carpeta de investigación, Gina omitió reportar los convenios y los pagos en la cuenta pública, a pesar de que era su obligación como titular del área. Los recursos se movieron sin control y sin registro, y lo más delicado, solo ella tenía conocimiento de los movimientos financieros. Esto apunta a un manejo discrecional y opaco del dinero público en una oficina que durante el sexenio de Javier Duarte fue señalada por favorecer a medios, manipular contratos y operar recursos sin licitación. La defensa de Gina Domínguez buscó librarla del proceso, asegurando que todos los pagos cuestionados fueron instruidos directamente por Javier Duarte. Incluso presentaron como prueba la sentencia del 2018, cuando el exgobernador fue condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Y el argumento fue muy simple: si Javier Duarte ya fue sentenciado, no puede juzgarse a Gina por los mismos hechos. Pero el tribunal no compró esa versión. Determinó que las órdenes verbales no eximen la responsabilidad administrativa ni penal y que cada funcionario debe responder por sus propias decisiones. Y es que, a ver, Gina Domínguez fue una de las figuras más visibles del duartismo. Controlaba la relación con los medios, los convenios publicitarios y el discurso oficial. Su nombre apareció en múltiples investigaciones sobre el uso de recursos para campañas de imagen y propaganda política. Con esta resolución, el Tribunal Federal rechaza el sobreseimiento del proceso penal y abre la puerta a que Gina Domínguez enfrente formalmente un juicio. La exfuncionaria volverá a los tribunales en un caso que revive los capítulos más oscuros del gobierno de Duarte. Y es que lo que parecía un expediente cerrado vuelve a abrirse, y con él una vieja historia de corrupción que marcó a Veracruz. Porque si algo demuestra este fallo, es que los delitos del pasado siguen respirando en el presente. Y aunque los protagonistas cambien, las cuentas pendientes con la justicia, tarde que temprano, se cobran. Noticias locales. Sabotean al ejército en plena emergencia en Poza Rica. Y es que en medio del esfuerzo por recuperar la normalidad en Poza Rica, se acaba de registrar un nuevo incidente que generó preocupación entre los vecinos de la colonia Gaviotas. Mientras personal del ejército mexicano distribuía despensas y realizaba labores de limpieza, un grupo de personas intentó bloquear el paso de los vehículos que transportaban la ayuda. De acuerdo con reportes de habitantes de la zona, los sujetos colocaron planchas con clavos sobre el camino intentando frenar el avance de las unidades. Este hecho provocó tensión por algunos minutos y obligó a los elementos del ejército a detener su trayecto hasta que retiraran los obstáculos.
Afortunadamente no se registraron enfrentamientos ni tampoco personas lesionadas y la ayuda logró llegar a su destino. Algunos testigos señalaron que entre los responsables habría personas vinculadas con liderazgos locales y grupos identificados con distintas corrientes políticas. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa información y pidieron evitar especulaciones mientras se realizan investigaciones correspondientes. Este hecho obviamente ocurrió justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nale encabezan las acciones de apoyo en la zona norte del estado. Ambas insistieron en que el trabajo humanitario no debe verse interrumpido ni contaminado por intereses políticos o conflictos locales. Pero la situación que vive Poza Rica requiere unión, no requiere división. Y hoy lo importante es que la ayuda llegue, que las calles vuelvan a ser seguras y que las familias afectadas recuperen un poco de la esperanza. Porque después de todo lo que ha pasado, cualquier intento de obstaculizar la solidaridad solo retrasa la reconstrucción de una ciudad que necesita levantarse.